Muy buenas noches compañeros con todos. Eh, Buenas noches. Buenas noches, espero que hayan tenido un agradable día, espero que haya sido un día muy productivo para todos nosotros. Vamos a proceder a hacer la grabación de nuestra capacitación como todos los días y vamos a dar la bienvenida al ingeniero que nos hace compañía el día de hoy para nuestra exposición. Sí, bueno, el día de ayer hemos hablado un poquito de lo que fue balanceo, lo que fue alineación en un proceso ya de un taller con las normas de seguridad, con nuestros equipos de seguridad y todos los procesos que nosotros debemos aplicar dentro de un taller automotriz. Espero que toda la información que hemos brindado sea de mucha utilidad para todos nosotros y podamos seguir aprendiendo poco a poco de nuestras experiencias y de nuestras capacitaciones que las estábamos dando. Si no es más, muchachos, vamos a empezar el día de hoy con nuestra capacitación. Y el día de hoy nos corresponde ver todo lo que es referente a herramientas y maquinaria que podemos encontrar en un taller de automoción. ¿Sí? Bienvenidos una vez más a un nuevo día y vamos a dar el paso a nuestro siguiente compañero. Bien, muy buenas noches con todos. De igual manera, como nos decía nuestro compañero, vamos a ver un poco lo que es las herramientas que se ven en un taller de automoción. Entonces procedamos a ver esto, ¿sí? Entonces ahorita voy a compartir la pantalla para que veamos esto. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí, compañero. Sí, se Muchas ve. gracias. Listo, muchísimas gracias. Uy, Entonces, bien. Bien, entonces, como les decía, vamos a ver un poco lo que son las máquinas, herramientas básicas del taller mecánico. Bien, antes que nada, muy importante todo lo que vamos a hablar y sobre todo el orden que vamos a tener en este aspecto de las herramientas, porque ya sabemos que si tenemos un orden, una buena limpieza, todo va a estar en un lugar correcto y de igual manera vamos a saber ubicarlas de una manera mucho más rápida. Bien, entonces en este caso vamos a ir viendo un poco de los aspectos, vamos a ir describiendo algunas herramientas. De igual manera vamos a tocar un poco lo que es el nombre que se maneja, por decir, empíricamente y de igual manera el nombre que se le conoce ya más técnicamente. Entonces, bien, en este momento vamos a ver un poco de lo que es las herramientas. Bien, veamos lo que nos dice este punto. Las herramientas están concebidas con un propósito concreto y deben ser utilizados solo para la aplicación por las que fueron creadas. Un poco como vemos en la ilustración, vemos que una persona está tratando de aflojar, en este caso, o ajustar una tuerca, pero no lo está haciendo con el elemento, con la herramienta que es debido. Entonces, esto nos puede causar cierto tipo de inconvenientes. Uno de ellos puede ser que se aísle el perno, porque no es la herramienta adecuada para realizar esto. Además de eso, también puede ocasionarnos algún tipo de lesión o inconveniente. Puede ser que estemos realizando algún tipo de fuerza y como no es el elemento adecuado para realizarlo, eh, podamos sufrir algún tipo de herida, ¿no? Entonces, muy importante esto de las herramientas, siempre utilizarlas para el fin que, que fueron destinadas. Muy bien, entonces comencemos. Veamos un poco lo que es las herramientas de sujeción. Entre estas tenemos el tornillo de banco. También se le conoce como prensa o entenalla. Bien, este elemento, como nos dice aquí, es una herramienta de taller que cuenta con una mordaza fija, que es la que tenemos aquí, y es la que va a ser anclada a un tipo de mesa o algún elemento que nos ayude a que el tornillo de banco esté sujeto correctamente. Y de igual manera, una mordaza móvil, que es la que tenemos aquí, y mediante este tipo de palanca es la que nos va a ayudar para abrir y cerrar las mordazas. Este elemento es muy importante ya que nos ayuda a tener una mejor sujeción en el elemento que vayamos a trabajar en este caso. Sí, entonces muy importante estos aspectos. De igual manera, este tipo de elemento cuenta con una pequeña regulación, como vemos aquí, para acomodarnos de mejor manera. Bien.
De igual manera, en este aspecto vamos a ver lo que es una mordaza de presión, como ya vemos aquí, o un playo de presión también se le conoce. Bien, dice, cuenta con unas mordazas, que son las que tenemos aquí, que se cierran y se abren efectuando mediante un tornillo. Perdón. Ese es el tornillo que lo vamos aquí, lo vemos. ¿Sí? Nosotros apretamos este tornillo o lo aflojamos y mediante esto las mordazas por ende se van a abrir y una vez que ya tengamos esa medida, en este caso esta distancia, simplemente apretamos lo que tenemos aquí, estas dos palanquitas de la mordaza y ya quedaría netamente fija. Es este elemento de sujeción, de presión en este caso, es de igual manera uno de los elementos que se encuentran en un taller. Bien. Ahora, vamos a ver un poco lo que son las herramientas de montaje electromecánico. Bien, en este aspecto, esta palabrita puede ser que sea un poquito desconocida quizá, pero en especial estas son herramientas que se trabajan tanto en parte como es eléctrico o en electricidad o en su defecto en la mecánica, que es el aspecto que estamos viendo en esta capacitación. Bien, entonces, aquí tenemos los destornilladores, que creo que son elementos que ya hemos visto, inclusive ya hemos manipulado su uso, pero bien, no está por demás recalcar estos elementos. Bien, entre estos tenemos los más conocidos, que son los de cabeza plana, que son los que tenemos aquí, o el de cabeza de estrella, que son estos de acá. Bien, este elemento basta por decirlo que funciona con la presión misma de una persona y de igual manera la terminación que se hacen en algunos tipos de destornilladores lo hacen con una punta imantada. Sí, esto con el fin de que el tornillo o el elemento de sujeción que vayamos a utilizar no se caiga, por así decirlo. Entonces, esto es muy importante. Bien, de igual manera en los destornilladores también encontramos unos que se llaman de cabeza tipo Torx, que son una especie de estrella de 6 puntas, como vemos aquí. Y de igual manera tenemos otros tipos de destornilladores, como el que tenemos aquí, el de cabeza Positrip, perdón, que es de igual manera una estrella como de 8 puntas que tenemos aquí. Bien, esto es una variante de estos destornilladores. Ahora tenemos lo que son la llave fija y la llave de estrella. Bien, como ven en esta ilustración, la llave fija se caracteriza por tener estas dos bocas, tanto en la parte de arriba como en la parte posterior. En cambio, la llave de estrella, como vemos aquí, es un poco más larga. Bueno, puede ser un poco más larga y esto nos ofrece un mejor apriete o torque. Bien, en las terminaciones que tenemos es una cabeza netamente ya llena, por así decirlo, de igual manera de estrellas, para que el elemento de sujeción sea agarrado de la mejor forma y en todos sus puntos. Por eso tenemos este tipo de cabezas en los dos lados. Muy bien, continuemos. Ahora tenemos la llave mixta, que es como nos dice aquí, es como una mezcla de entre las llaves que vimos anteriormente. Aquí vemos, es una como tipo boca que tenemos desabierta y la parte posterior sería ya de estrella, ya cerrada netamente para un mejor ajuste. Muy bien, de igual manera, entre el avance que tenemos, vamos en el avance entre lo que es las herramientas y igualmente la maquinaria, va avanzando esto para la comodidad y confort de la persona que vaya a utilizar este tipo de herramientas. Entre esto tenemos un tipo de llave mixta, pero ya con una carraca, que podemos decirle así. Esto para hacer este trabajo mucho más rápido. Bien, aquí de igual manera tenemos una palanquita para el selector de giro. Okay. Ahora tenemos una llave de tubo. Como vemos bien, es como un tubo, pero se caracteriza por tener un elemento, un eje, que nos va a ayudar para ajustar o desajustar. Y de igual manera tenemos una especie de terminación hexagonal, precisamente para que pueda alojarse en las cabezas de las tuercas o de los pernos. Si no, es más o menos un elemento para ajustar y desajustar
Y de igual manera, como es largo, entonces esto nos permite acceder a lugares donde no tengamos eh, fácil acceso. Muy bien. Ahora tenemos lo que es la llave de vaso, como vemos aquí. Tanto estas dos son las llaves de vaso. Bien, como característica, siempre estas llaves van a venir ya marcadas, por ejemplo, como vemos aquí, de 32 milímetros. Ese es otro aspecto. Puede venir tanto en milímetros o en pulgadas. Siempre vienen así este tipo de nomenclatura en las copas. Y de igual manera, esta es la misma llave de copa, pero como vemos aquí son un poco más largas. De igual manera hay unos elementos de sujeción que no tenemos fácil acceso, entonces que sea un poco más larga este aspecto en la copa nos va a facilitar el trabajo. Bien. Ahora tenemos lo que es la llave de carraca y conjuntamente con la llave de vaso o la copa nos va a ayudar para ajustar o desajustar algún elemento de sujeción. Bien, en cuanto al respecto a este tipo y las medidas que tenemos de este tipo de llave de carraca, también es conocido como matraca o media vuelta. Bien, eh, aquí quiero que vean, hay un tipo de llave que es completa así, a diferencia de este que tiene una articulación para facilitar el trabajo, pero a la final es el mismo procedimiento. Bien, para utilizar esto bastaría nomás con colocar la copa presionando el botón que tenemos aquí para que pueda acceder y con esto ya estaríamos realizando el ajuste o desajuste. De igual manera, aquí tenemos una pequeña palanquita para seleccionar el giro, sea izquierda o derecha. Bien, de igual manera, tenemos aquí tres tipos, una pequeña, una mediana y la más grande, que es la de media pulgada, la de 3/8 y la de 1/4, si no es más pequeña. Muy bien. Bien, entonces esto vemos un poco lo que es la presentación de cómo vienen este tipo de llaves. Y vemos de igual manera unos alargues, uno más largo, uno mediano y uno más pequeño. De igual manera, las copas tenemos una pequeña, así sucesivamente hasta una copa más grande. Bien, en este aspecto también quisiera que vean este tipo de elemento. Este elemento se le denomina nudo, un nudo universal. De igual manera, estos elementos vienen articulados para mejor acceso en partes restringidas, que no tengamos mayor facilidad. Entonces, de igual manera, viene una pequeña, una mediana y una más grande, dependiendo del tipo de carraca que tengamos. Muy bien. Ok, ahorita vamos a ver un poco lo que es la llave dinamométrica. También se le puede conocer como torquímetro o simplemente torque. Ok, como vemos de aquí, es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque mediante este elemento nos va a ofrecer, un ajuste equitativo, se podría decir, en todos los elementos que vayamos a apretar. Bien, como sabemos, hay unos elementos que son, por así decirlo, especiales y necesitan un tipo de ajuste igual en todos sus elementos de sujeción. Entonces, mediante este elemento nos va a ayudar a saber cuál es la fuerza que tenemos que aplicar para que el ajuste sea equitativo, como les decía. Más o menos tiene la funcionalidad de la llave de Carrack. Bien, aquí tenemos el acople para las copas. De igual manera, aquí tenemos la palanquita para el selector de giros. Sí, de igual manera, esta llave es bastante larga a diferencia de las demás porque nos ofrece un mejor torque o una mayor fuerza de apriete. Bien, ahora, ¿cómo realizamos este proceso para poner una medida para apriete? Bien, si nos fijamos un poco, bien, en la parte de aquí la tenemos hecho como un corte, en la parte de acá. Bien, ahora, en la parte de aquí vamos a ver, ya están impresas aquí, como decir, las medidas que vamos a tener. Exacto, don Marcelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí vamos a tener un tambor que es conjuntamente con el mango.
Entonces el mango va a ser la escala móvil, es lo que se va a ir girando para poder ir verificando la medida que vamos a aplicar. En este Y caso, también puede, dinos, Denis, sí. también puede ocultar el disco de embrague, ¿sí o qué? Sí se podría ajustar, pero esto más va dedicado para otros elementos, otras clases de elementos como las bancadas, ¿no es cierto? Entonces, bien, pero sí se podría realizar, pero no es tan conveniente, ya que esto es un elemento bastante delicado, entonces, si podríamos realizarlo con otro tipo de herramienta, estaría mejor. Esto es exclusivamente para elementos que requieran un torque o una medida equitativa, como les estaba mencionando. O también, también es para espacios difíciles. Tiene también, estas tienen extensiones también. Claro, pero bueno, en el caso que requiera algo en este caso, para lugares difíciles no sería tan conveniente. Para eso trataríamos de ayudarnos con otras herramientas. Como les decía, Ya. hay algunas herramientas como los nudos o inclusive tenemos las llaves de matraca, como les decía, algunas articulaciones que nos van a ayudar. Entonces, este elemento básicamente lo vamos a utilizar es para aplicar fuerza, una fuerza equitativa. ¿Sí? Oh, ya. Ok. Bien, entonces como les estaba mencionando, aquí en la escala principal, que es en el resto del brazo del elemento, tenemos lo que es marcado las medidas para colocar la fuerza. Esto se coloca en libras fuerza, se realiza este tipo de apriete, por así decirlo, en libras fuerza. Entonces nosotros giramos el tambor, dependiendo del procedimiento que estemos haciendo, del proceso, entonces aquí se realiza este ajuste. De igual manera, este elemento nos ayuda con un tipo de sonidito. Al momento que ya está apretado a lo que nosotros queremos, nos va a dar un pequeño sonido y eso significa que ahí está ajustado correctamente. Ok. No sé si tienen algún tipo de duda hasta el momento. De mi parte no. Ok, entonces continuemos. Bien, entre las herramientas que también tenemos, y de igual manera, esta es una herramienta muy importante, un poco simple, pero de igual manera su diseño tiene un poco de complejidad. Vemos de aquí que es simplemente una llave Allen, ¿sí? Porque se caracteriza por tener los 6 lados. Bien, de igual manera, ¿por qué tenemos es un poco más largo de este punto? Porque bien, si nosotros colocamos o vamos a aflojar algún elemento que tenga esta forma, tipo Allen, entonces esta alargación que tenga la llave nos va a ayudar para hacer una palanca y no tengamos que hacer una fuerza excesiva. De igual manera, los elementos de sujeción que encontramos en este tipo de llaves Allen no son tan grandes, entonces por lo general las llaves que tenemos no son tan grandes tampoco. Bien, eso para que tengan en cuenta. Bien, ahora vamos a ver lo que son las llaves de pipa, que es la que tenemos de aquí, y la llave en cruz, que creo que también es uno de los elementos que ya tenemos un poquito de idea o para qué sirve. Bien, de igual manera, esta llave de pipa nos va a ayudar para ajustar o desajustar las tuercas de la llanta, del neumático. Bien, como sabemos, aquí tiene una especie de copa ya adherida a lo que es esta forma, precisamente para poder realizar más fuerza y poder desajustar estas tuercas. De igual manera, la llave en cruz. Una de sus características es que en todas las llaves que tenemos, perdón, en todas las partes, en los extremos que termina la llave, tenemos un tipo diferente. En el caso de que no sea la tuerca exclusiva de ese vehículo, ya tenemos otras opciones para poder hacer descalzar. Sí, esto para que tengan en cuenta. Viene una más pequeña, una más mediana, otra un poco más grande y así. O sea, sería de ir viendo más o menos a cuál se ajusta más la tuerca del neumático que tengamos. Bien, aquí vemos una llave de racor. Bien, precisamente este tipo de llave
y viene con esta forma como de estrella, como la llave que veíamos anteriormente, pero aquí vemos como un tipo de corte en los dos lados, en la parte posterior y en la parte delantera. Bien, esta de igual manera es un elemento que es una herramienta, perdón, que nos va a ayudar para el ajuste y desajuste de los elementos. Es una opción buena porque de igual manera vamos a tener mejor agarre en todo el elemento. Como decíamos, la tuerca va a tener mejor agarre. Y como está abierto de estos lados, entonces vamos a tener mejor acceso. Ahora tenemos las llaves tipo Torx, que es más o menos parecidas a las llaves Allen que les está hablando, pero su diferencia es en los terminales que tenemos aquí, que tiene una especie de como estrella, pero una estrella con las puntas redondeadas, como vemos aquí. Y de igual manera, este tipo de llave tipo Torx lo vamos a encontrar en las copas de igual manera, como vemos aquí, encontramos este tipo de llaves. Ok, esto es en lo que me concierne hablar un poco de lo que es este tipo de llaves. No sé si hasta el momento tienen algún tipo de pregunta. Ok, entonces le doy el paso a mi compañero para que continúe explicando este tipo de herramientas. Muchísimas gracias. Gracias también. Listo, Marcelo. Bueno, Yo tengo muchachos, una pregunta. claro. Yo tengo una pregunta con respecto al costo. Más o menos de las llaves que usted estaba manifestando, la persona, ¿cuánto tendría más o menos que invertir para adquirir el juego de todas los componentes, las llaves que usted mencionó? Ok, bien, primeramente hay que ver la marca de las llaves que vamos a adquirir. Y si vamos a adquirir un juego de llaves ya completos, así como veíamos, con desarmadores, con todo básicamente, sí está caro. Específicamente no tendría un costo aproximado, pero podría decir que alrededor de unos 400 o 500 dólares. No sé si mi compañero quisiera añadir algo adicional. No, sí, justamente, hay maletines que vienen con todos los skins y las herramientas. Es lo más sencillo que encontramos en temas, sí, oscila entre los 350, 400 hasta 500 dólares. Es un maletín sencillo, pero cuenta con todas las herramientas necesarias. De ahí ya podemos realizar un costo mucho más elevado de hasta unos $1000, pero comprando todo de buena marca, sí, y por separado, sí. Juego de herramientas, juegos de llaves, entonces todo por separado. Llegamos a unos 500, un juego completo de llaves que necesitaríamos para un taller de automoción, sí, más o menos. Profe, disculpe una consulta. Claro. Sí, como para iniciar, ¿no? Teniendo todo el juego de llaves que le veo interesante, ¿no? Para tener acceso a todas las llaves, no estar comprando por partes y eso. De pronto me podrían ayudar con alguna dirección o algún local allá en Quito, porque aquí en mi provincia, digamos que a lo mejor sí hay, pero el precio está un poco elevado por acá. No sé si de pronto allá debe ser más conveniente, supongo, de pronto algún local que se lo pueda adquirir a un buen precio. Sí conocemos, más bien por interno yo ya les voy a mandar la información de un local que conozco, pero tratemos un poco de ver, les voy a mandar más bien la recomendación en llaves, sí, unas llaves que son ni tan profesionales, pero son buenas, sí, con la marca en Facebook o libre puede. Entonces es una recomendación, pero con todo ya les mando el nombre del local y la marca comercial, ¿sí? Gracias, profe. No sé si existe algún otro tipo de pregunta. Ok, entonces le doy el paso a mi compañero Jairo para que continúes, por favor. Listo. Muchas gracias, compañero. Como acotación también o como un comentario para las preguntas que se hicieron,
Hay un dicho que es muy cierto, compañeros, que lo barato sale caro. Sí, pero tampoco nos vamos a exagerar tanto en el costo. Sí podemos encontrar una maletita para hacer que tenga todos los conjuntos que hemos visto hasta el momento en unos 60, $70, que nos puede ayudar, pero eso ya mucho depende de la marca, del lugar y eso, ¿sí? Entonces hay que hacer un poquito de estudio también en eso para obtener las mejores herramientas al mejor costo, ¿sí? Y como otro dato para poder continuar, vamos a poner mucho atención a todas las herramientas que estamos presentando porque está pendiente un taller, ¿sí? Entonces va a ser el taller básicamente de esta, entonces poner muchísima atención en los nombres y en todas las herramientas que estamos presentando. Si no hay ninguna duda más, vamos a continuar con las herramientas que tenemos. Profe, disculpe. Claro. Bueno, con respecto a lo que dice poner atención, ¿no? Para luego el taller. Bueno, tenía entendido yo que, por ejemplo, la llave fija, también se le llama de boca, ¿no? La llave de Ajá. boca, digamos. La llave que estaba ahí, llave estrella, también la conocemos como llave corona, ¿verdad? Exacto. Sí, eso Sí. ya La depende ma- mucho ya. ah, Dime. Decía de pronto ahí en el examen salga algo de eso o ya sale la respuesta marcada ya. No, está haciendo mención al nombre, pero no es tanta la diferencia, ¿no? O sea, sí la vamos a poder identificar. Ah, ya, perfecto, gracias, profe. Ya. Eh, bueno, vamos a seguir con nosotros también con las herramientas que podemos encontrar en un taller de automoción y vamos a ver una diferente, una variable a la que es la llave de tornillo. Sí, podemos ver que es una llave inglesa con el nombre técnico, pero esta tiene la diferencia que tiene una fijación de la mordaza para presión, ¿sí? Podemos observar, la inglesa nomás la tenemos en esta parte y tenemos con el rodamiento. Y también nos ofrece esta llave la mordaza para la presión, ¿sí? Es una variante también que podemos encontrar. Tenemos una llave de paso ajustable, ¿sí? Este es muy particular y tiene incorporado en el vaso unos cilindros flexibles que se desplazan permitiendo el acople de diferentes tipos de basta. Aquí podremos nosotros muy bien ocupar supongamos que esta completa es una llave 14, ¿sí? Pero estos vástagos nos van a poder sujetar eh, dimensiones menores, una 13, una 10, una 8, porque estos cilindros pequeños que encontramos aquí va a ser presión. Es muy útil esta herramienta y lo vamos a acoplar a las demás herramientas que ya estábamos viendo, ¿sí? Esta es la llave de vaso ajustable. Una de las que usamos mucho es los alicates universales. Son los alicates universales. Estos los podemos encontrar en cualquier ferretería y es el más utilizado y es el que se adapta más a las aplicaciones. Las mordazas tienen consecutivamente formas para arreglar, agarre de superficies planas, pues para cizallar. Sí, esa es una de las herramientas más importantes y una de las que más vamos a usar en nuestro taller. Alicates universales. Ahora tenemos una variante del alicate y es un alicate de boca plana. Este se emplea para sujetar elementos con superficies planas. El moldeado de las mordazas facilita el trabajo de agarre, aunque puede provocar marcas en el elemento sujetado. Sí, tener mucho cuidado si es que es un cable o alguna manguera porque puede dejar las marcas. Pero nos ayuda mucho con el agarre. Esta es otra de las herramientas que más vamos a utilizar en nuestro taller, que es un alicate cortafríos. Sí, este es para cortes de alambres, ya sean pequeños, medianos o de gran calibre, ya eso mucho depende del cable que vayamos a cortar. Y la diferencia de este es que consta de cuchillas en las mordazas. En esta parte de aquí tiene unas mordazas, unas cuchillas afiladas
Y eso es lo que es muy conveniente porque los filos se pueden cortar. Sí, nos ayuda mucho y nos da mucha facilidad. Al momento de nosotros ya empezar a cortar o pelar cables, ya vamos a hacerlo técnicamente, ya no vamos a utilizar los dientes, ya no vamos a utilizar un estilete, ya nada de eso. Sí, vamos a usarlo ya técnicamente y vamos a hacerlo de manera profesional cada uno de nuestros trabajos. Aquí tenemos una que es un poquito más particular, que es un alicate para anillos Seiger. ¿Sí? Podemos observar. Y la descripción de esta herramienta nos dice que en los montajes mecánicos se utilizan unos pasadores en forma de anillo que fijan elementos como bulones, mucho ojo con esa parte de los bulones, que se deben quedar calados a los anillos Singer, ¿sí? Las bocas tienen unas uñas, como podemos observar, son unas pequeñas uñas que tenemos aquí, que se introducen en el pasador, y la característica principal es que cuando se cierran los brazos, pues se abren las uñas, ¿sí? Nosotros cerramos y hace que la parte de las uñas se abran a los lados. Sí, este es un alicate para anillos sello. Profe, disculpe, ¿ese alicate digamos, es la punta redonda? No, vamos más adelante a ver una parecida. Gracias, profe. Sí, este tiene uno. Aquí está el alicate es para C-clips. Sí, es una más pequeña. Ya no ocupamos mucha fuerza aquí porque los componentes que nos va a utilizar Zafar son más chiquitos. De la misma manera que los anteriores, se utiliza para pasadores elásticos de forma circular, ¿sí? Vamos a pasar a nuestra siguiente herramienta del día de hoy, que son alicates de orificios rasgados. Podemos observar, así es el nombre de esta herramienta, y adaptados casi exclusivamente para el agarre y el giro de elementos planos o curvos, ¿sí? De grandes dimensiones. Nosotros, aparte de todas las herramientas personales que estamos viendo, existen herramientas manuales con una amplia gama de herramientas que están acompañadas de la mano eléctrica, como la pistola que ya hemos venido trabajando, la pistola de neumática. Nos ayudan mucho con el trabajo y proporcionan una gran potencia mecánica y comodidad en su utilización. Tenemos aquí un taladro, tenemos una caladora y dos componentes más. Otra de nuestras herramientas que nosotros vamos a encontrar o vamos a tener es el martillo. Esto es una herramienta muy común que yo creo que todo el mundo ya la conoce, sabe su funcionamiento, y está compuesta de un metal fijado en un mango de madera de sección elíptica y es un material rugoso para el agarre, ¿sí? Para que al momento de dar un martillazo o hacer la acción de un martillazo no se nos salga volando el martillo, ¿sí? Sino en la parte rugosa hace que se quede pegado a nuestra mano. ¿Sí? Nosotros podemos ver el martillo y nosotros tenemos y lo conocemos como mazo, a diferencia del martillo. El mazo por lo general tiene una cabeza de goma, caucho, madera, plomo o latón, dependiendo para qué nosotros vayamos a aplicar el uso de nuestro mazo. Se deja caer sobre el elemento al unir y podemos moldear con el mazo de goma o con el mazo de caucho podemos moldear. Y si es que vamos ya a hacer un corte o una destrucción de alguna parte, podemos utilizar ya nuestro mazo de plomo. Esta también es una herramienta muy conocida. Vamos a pasar a nuestra siguiente herramienta y esta se llama destorgolpe, ¿sí? Vamos a leer un poquito la descripción para saber qué significa y nos dice que se trata de una herramienta que transforma el golpeo mediante un martillo en torsión y giro de la cabeza, de manera que se puede aflojar un tornillo o tuerca y dispone de una cabeza intercambiable adaptada al tipo de elemento de unión que se tenga, ¿sí?
nos da fijación para el golpe, para poder realizarlo y tener mucha seguridad igual en nuestras manos. Sí, esta herramienta o esta pequeña herramienta se llama de esto el golpe. Esta es otra de nuestras pequeñas herramientas y se llama granete. ¿Sí? Poner mucha atención en esta parte, tenemos una punta, tenemos la fijación y la parte rugosa igual para poder tener control de nuestro granete. Dispone de una punta no muy afilada que efectúa una marca al golpearlo o al desplazar. Sí, es más para marcaje, utilizado para indicar los puntos de taladro o como guía para los cortes a realizar. Para eso nos sirve el granete. Lo vamos a repetir. ¿Para qué nos sirve el granete? Pues es exclusivamente para indicarnos los puntos de taladro o como guía para los cortes a realizar. ¿Sí? Es una pequeña herramienta también. Tenemos el cincel. El cincel igual es una de nuestras pequeñas herramientas y su cabeza es aplastada y está afilada. Sí, esta lo que va a hacer es cortes. Cuando se golpea se puede cortar elementos y realizar cargas en las chapas. Esta también es una herramienta muy utilizada en la parte de la mecánica y es indispensable tenerla en nuestro taller. ¿Sí? Tenemos también otra de las herramientas que se llama buril. Tiene la punta afilada y se utiliza mediante el golpeo del mazo o martillo en su cabeza para realizar calados. Sí, es una diferencia del cincel. El cincel era más plano y esta más viene con una punta que se llama buril. Ahí podemos observar, así es nuestra herramienta. Tenemos otra de nuestras herramientas más pequeñas que se llama botador. Podemos observar en la parte inferior tenemos una parte aplanada, pequeña, y aquí un mango para poder agarrar. Tiene una forma cilíndrica con mango sobre el que se efectúa el golpeteo. Utilizamos para extraer elementos de pequeños calibres como pasadores y chavetas o lengüetas. ¿Sí? Vamos a dar unos golpes ligeros para poder sacar los pasadores, las vinchas, las chavetas y todo lo que requieramos sacar. ¿Sí? Esta herramienta, nuestra pequeña herramienta, se llama botador. Nosotros tenemos esta imagen donde podemos observar todos los elementos que vamos a encontrar en nuestro taller. Sí, son muy importantes tener cada uno de estos porque nos ayudan en el trabajo diario que vamos a realizar. Como primera tenemos un banco metálico de ajustado. Podemos aquí poner nuestras partes que vamos a ajustar o las partes que vamos a cortar o las partes que vayamos a realizar nuestro trabajo. Tenemos el tornillo de banco, que ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos comentado con otros compañeros, o la entenalla, que todos lo conocemos. Tenemos una tenaza de sujetación, ¿sí? Podemos observarla aquí, una tenaza de carpintero, un alicate universal, un alicate de boca redonda. Salud, compañero. Gracias, disculpe. Tenemos los extractores, ¿sí? Tenemos el cortalambres, tenemos el cortatubos, una llave de boca fija que mi compañero ya le había hablado, puede ser mixta. Y por último tenemos una llave de tubo para bocas hexagonales, ¿sí? Estas herramientas son de gran ayuda en nuestro taller y las hemos clasificado aquí, las hemos puesto por su utilización, ¿sí? Son las que más las vamos a utilizar. Tenemos otro poco clasificación o selección de las herramientas y vamos a empezar con la llave acodada de tubo para bocas hexagonales, una llave de estrella plana, una llave de tubo exterior para bocas hexagonales, una llave de vaso de 12 cantos, si podemos observarlo por aquí. Otra de las llaves que nosotros tenemos, esta llave la utilizamos como seguridad en los aros, ¿sí? En las tuercas de los aros hay una tuerca que
cuatro. Tenemos una llave ajustable para tubos, una llave ajustable para caras planas, el martillo de bola, que es un similar al combo de goma o de plástico. Tenemos un destornillador para cabeza de estrella y un martillo de peine. ¿Sí? Cada uno de estos somos lo que más vamos a utilizar en nuestra automación. Bien, muchachos, con esta selección o esta clasificación de las nuevas herramientas, no sé si alguno tiene alguna pregunta, o si no, para poder seguir viendo la gran extensión de herramientas que nosotros podemos ver, poseer, y vemos a ver para qué podemos utilizarlas dentro de nuestro taller. Ya eso dependerá de la utilización mucho de qué vayamos a hacer en el taller o el trabajo que vayamos a tener dispuesto para el siguiente trabajo, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta alguien. De mi parte, no. Sí. Entonces, si no es así, vamos a pasar a nuestro siguiente compañero expositor para poder seguir con nuestra exposición, ¿sí? Gracias, Jairo. Bien, para que no quede dudas, sí, respecto de las herramientas, como estamos viendo, son un mundo de herramientas en el mundo de la automoción, sí, en las herramientas que utilizamos en un vehículo, sí. Igual difieren por modelos, por marcas, sí, porque marcas alemanas usan un tipo de herramienta, marcas estadounidenses otro tipo. Entonces, de acuerdo a eso, sí, un poco para complementar, mi compañero se refería el valor de hasta $100 a una caja muy sencilla, ¿sí? Entonces vamos a salir de esta duda, ¿sí? Denme un segundo. Voy a compartir la pantalla y de una vez les voy a dar la herramienta que yo recomiendo, ¿sí? Entonces, para que igual, no sé si les interesa, para que igual puedan tomar nota de esto, ¿sí? El valor que oscila mi compañero son estas cajas, estos maletines más bien, ¿sí? Que están entre 69 euros, en este caso aquí estaría entre 70, 80 hasta 100. ¿Sí? Son estas cajas pequeñas. Denme un segundo, me confirman si se comparte la pantalla, por favor. Sí está compartido. Ya, Sí, chévere. está bien. Sí, nosotros en el valor que les decíamos, sí, de 350, 400, estamos hablando de estas cajas, ¿sí? Que es una herramienta mucho más completa, ¿sí? Y mínima para un taller de automoción, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco este tipo de elementos, ¿sí? Aquí tenemos cajas, como les comentaba, también depende de la marca, ¿sí? Una completa, por ejemplo, aquí tenemos un carro de herramientas. Este está en 889,45 euros. Aquí le incrementamos IVA y aranceles de ingreso. Y estaría por 1.200 más o menos, ¿sí? Entonces nos basamos a estos precios, ¿sí? Para que más o menos tengan una idea más clara de lo que estamos refiriéndonos, ¿sí? Ahora, en cuanto a marcas y a la recomendación que me pidieron, ¿sí? Aquí en Quito, yo recomiendo, o más bien yo donde adquiero la herramienta, ¿sí? Es en la casa de la herramienta, ¿sí? Así se denomina, la casa de la herramienta. En Quito tiene sucursal al sur y en el norte por la avenida El Inca, ¿sí? Ahí tienen de todo, ¿sí? Es justamente, hacen mención a su nombre, la casa de la herramienta. Ahora, como les digo, yo recomiendo primero buscar un poco en redes sociales, en Market. Bueno, en Facebook hay una página que igual sirve para vender cosas, sí. Les sugiero porque pueden con esa herramienta encontrar lo mismo y mucho más cerca, ¿sí? No disponen de locales, pero hay personas que adquirieron estos productos para luego comercializarlos y los tienen en sus casas, así. Entonces, les recomiendo mejor más bien buscar en su zona por medio de estas redes. Si es que no hay, en Quito les recomiendo la casa de la herramienta, ¿sí? Una recomendación muy personal. Ahora, en cuanto a las llaves, sí, a la marca, perdón, sí, la marca que es la mejor en cuanto a herramientas se llama Snap,
¿sí? Esta marca Snap es la que yo le veo es la mejor, ¿sí? En calidad y en herramientas es lo mejor que existe, pero obviamente es mucho más cara. Sí, por debajo de esta está SATA, ¿sí? SATA es igual una muy buena herramienta, ¿sí? Aquí podemos ver, lo que le caracteriza a SATA es que en verde viene la mayoría de productos, ¿sí? Aquí podemos ver el verde de las cajas, verde igual de donde portan las llaves, sí es lo característico de SATA. Es la segunda marca que es un poco más asequible y es muy buena marca, ¿sí? O sea, la herramienta va a durar. Luego de estas ya tenemos Stainless, Chrome, me parece que hay otra más. De igual también tiene herramienta, sí, esas son como intermedias. Y ya por debajo tenemos Trooper, Petrol, ya herramientas que netamente, o sea, son para más un uso doméstico que un uso comercial. Sí, en cambio estas herramientas ya son netamente herramientas de trabajo. Sí, no sé si ahí quedó un poco más claro este tema de las herramientas. Sí, para mí sí. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, Guillermo, está Correcto. bien. Gracias. Bien, entonces, sí, eso para un poco aclarar, sí, que no queden dudas respecto de estas herramientas. Demos entonces continuidad a la clase, ¿sí? Como les comentaba mi compañero, el día de hoy vamos a realizar un taller sobre todas estas herramientas, ¿sí? Bueno, no es sobre todas, no son aspectos más generales y hablaremos de unas 2, 3 herramientas. Entonces, de manera general vamos viendo la lógica que existe en estos términos y lo hacemos relación en el taller, ¿sí? Bien, vamos a continuar, ¿sí? Denme un segundo, me confirman si se compartió la pantalla. Sí, compañero, Sí, sí, sí. claro. Gracias. Bien. Además de de las herramientas, llaves y demás que acabamos de ver, ¿sí? En un taller mecánico, en un taller de automoción, como es denominado, también tenemos máquinas, ¿sí? Entonces, por ende, al tener máquinas también tenemos riesgos, ¿sí? Sí, sí. Uno de los ejes principales, sí, aparte de saber cómo usar estas máquinas, sí, o sea, la capacitación va de entrada, ¿no es cierto? Cómo usar estas máquinas, tener ese conocimiento para usar, ¿sí? Pero también debemos incluir un conocimiento de medidas de seguridad, ¿sí? Por eso nosotros habíamos hecho énfasis en este tema de los equipos de protección personal, ¿sí? La seguridad individual de cada uno, ¿sí? Nuestra seguridad ante todo el proceso que vayamos a realizar, ¿sí? Lo mismo sucede en los talleres de automoción. Debemos, aparte de tener el conocimiento, tener o tomar las medidas necesarias de seguridad, ¿sí? El esquema básico, sí, pongamos un énfasis en esto porque esto está en el taller, ¿sí? El esquema básico para que se produzca un daño, ¿sí? Entonces tenemos tres aspectos, ¿sí? Para que se produzca ya netamente el daño. Ok. Vamos a tener, si ya disponemos de una máquina, un factor de riesgo, ¿sí? Netamente sería la máquina. Ese es nuestro factor de riesgo, ¿sí? Utilizar esta máquina. Se convierte en riesgo porque, por ejemplo, tiene, no sé, sea una máquina de corte, ¿sí? Sea una máquina de presión, ¿sí? Entonces tiene su riesgo, ¿sí? Entonces, vamos, primero tenemos, si ya tenemos una máquina o cualquier elemento, tenemos un factor de riesgo. Luego tenemos el riesgo al que estamos expuestos a un corte o a cualquier golpe en estas máquinas. Y luego de esto ya llegamos al daño, ¿sí? Si nosotros nos cortamos, sufrimos un aplastamiento por estas máquinas, no usamos los seguros, por ahí nos raspamos o alguna cosa, ¿sí? Entonces, ojo en este esquema básico, ¿sí? Les menciono que esto está en el taller. Primero, factor de riesgo, luego tenemos el riesgo y ya por finalizar y en rojo tenemos ya el daño. Sí, el daño que sufrimos nosotros.
Bien, una vez entendido esto de factor de riesgo, riesgo y daño, sí que son el esquema para que se produzca un corte o cualquier otro daño a nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a subdividirlo, ¿sí? Tenemos en la parte izquierda el trabajo o elemento, el riesgo y el daño que nosotros vamos a tener, ¿sí? En cuanto a lo eléctrico, sí podemos tener contactos directos. El riesgo sería tener contactos directos con la red, ¿sí? Contactos indirectos con masas de máquinas puestas accidentalmente en tensión, ¿sí? Entonces son los riesgos que nosotros tenemos. Se convierten en daño cuando nosotros sufrimos una electrocución, una quemadura o un choque eléctrico, ¿sí? Ahora, en el ambiente mecánico, ¿sí? Ya puede ser de tipo físico, ¿sí? Ocasionado por otras personas o bien por herramientas, piezas móviles, máquinas, ¿sí? Podemos, ese es nuestro riesgo al estar operando o trabajando en un taller de automoción, ¿sí? Un taller mecánico. El daño que podemos sufrir son cortes, aplastamientos, atrapamientos, fricción, abrasión, impacto, punzonamiento, ¿sí? Fluidos proyectados a alta presión. ¿Sí? Por ejemplo, en esta parte, cuando nosotros trabajamos en vehículos diésel, ¿sí? La presión del combustible diésel es muy elevada, ¿sí? Entonces, es un riesgo muy presente, ¿sí? Que incluso puede cortarnos a nosotros con la mínima explosión de esta presión, ¿sí? Entonces son riesgos que nosotros tenemos en el taller. En cuanto a un riesgo térmico, ¿sí? Tenemos un riesgo de radiaciones emitidas por fuentes, elementos que están en muy alta o baja temperatura, ¿sí? En el caso de nosotros, llevémoslo a las zapatas, ¿sí? Cuando nosotros, o pastillas que nosotros venimos con el vehículo, sí se recomienda hacer el mantenimiento con el vehículo frío, ¿sí? Para evitar estas quemaduras, ¿sí? O por lo contrario, en congelación. Bueno, en congelación sería en el caso de nosotros, por ejemplo, trabajar con líquidos, con nitrógeno líquido, por ejemplo, ¿sí? Este tema del nitrógeno líquido obviamente congela, ¿sí? Si nosotros estuviéramos expuestos, sufriríamos congelación inmediata de la parte expuesta. Ruido o vibración, ¿sí? Eh, Trabajo en condiciones ambientales con ruidos, obviamente nos va a afectar a la audición, ¿sí? Sordera o pérdida de la audición, efectos en el sistema nervioso, ¿sí? Radiación, arcos de soldadura, radiaciones y láseres de corte, ¿sí? Bueno, en soldadura sí ingresaría un poco con refuerza chasis o baldes y suelda que entra en el tema mecánico, ¿sí? Podemos sufrir quemaduras, cortes, efectos cancerígenos, ¿sí? Ojo, les comento, ¿no? Cuando nosotros soldamos, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día ya existe suelda MIG, sí, pero antes se soldaba con esta suelda con electrodos, sí. Este humo que salía puede ocasionar cáncer también, sí, a largo plazo si es que soldamos muy continuamente. Bien, ¿cuáles son las medidas de seguridad entonces que nosotros debemos tomar, frente a estos riesgos que tenemos, sí? Ojo, riesgo antes de que se produzca el daño, ¿sí? Entonces debemos tener uno de los apartados principales, ¿sí? Es que las máquinas sean netamente, pasen controles de calidad, ¿sí? Entonces eso elimina mucho el riesgo o peligro que nosotros tengamos, ¿sí? Lo mismo, la habilitación, si solo utilizamos esta máquina cuando necesariamente vamos a usarla y la apagamos cuando ya no estemos usando, ¿sí? Eso también minimiza los riesgos. Existen dos tipos de protecciones que nosotros podemos encontrar en las máquinas, ¿sí? Uno de ellos son los resguardos, ¿sí? Y otros son los dispositivos de protección, ¿sí? El primero, los resguardos, ¿sí? Se tienen los que apartan cuerpos, se anillan mandos o a dos manos, ¿sí? Pantallas móviles colectivas, dispositivos sensibles de enclavamiento y de movimiento, ¿sí? Entonces,
El resguardo es cuando nosotros vamos a tener que operar esta máquina, pero alejados de ella. Sí, eso es el resguardo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esta persona tiene que, para hacer funcionar esta cortadora, me parece que es, ¿sí? Vamos a tener que habilitarla desde acá. Entonces estamos manteniendo una distancia para evitar un corte, ¿sí? Esto es un resguardo que se provee. Ahora, la protección, ¿sí? El dispositivo de protección, ¿sí? Justamente lo que hace es inhabilitar o proteger más bien a las máquinas, ¿sí? Para que nosotros no podamos ingresar, ya que estas tienen alta tensión eléctrica, un grado térmico muy elevado, ¿sí? Entonces nosotros de manera indirecta, si no hay estas protecciones, ¿sí? Como vemos en la imagen de la izquierda, por ejemplo, si no hubiera aquí la protección y alguien desea ir hacia el otro lado, podría cruzarse por aquí, ¿sí? Entonces, la protección también evita los riesgos que nosotros tenemos frente a máquinas en el taller, ¿sí? Entonces, no se le escuchó muy bien, Marcelo, no sé si me puede repetir la pregunta. No soy yo, no soy yo, no sé ¿No? quién preguntó. No. Perdón, no sé quién. Bueno, creo que alguien preguntó algo, pero bueno, si desea puede Señor, levantarla. perdón, permíteme silenciar a los compañeros para que no exista alguna interferencia. Gracias. Puedes activar nomás, Jordi, tu micrófono. Bien, creo que se cruzó por ahí alguna persona, pero se escuchó a lo lejos. Bien, continuemos. Si desean igual intervenir, ya saben, pueden optar por pedir la palabra o bien levantar la mano, ¿sí? Continuemos, ¿sí? Las medidas de protección que vamos a tener en cada máquina, ¿sí? Esto respecto a máquinas en los talleres, será que la máquina sea homologada, ¿sí? Que la máquina tenga las debidas protecciones o cercos, como vimos en la imagen anterior, ¿sí? Y muy esencial los equipos de protección individual, EPI o EPPs, ¿sí? Que son equipos de protección personal. Sí, ambos hacen referencia a los mismos elementos, pero tienen distinto identificación, ¿no? Cambia de individual a personal. Los más comúnmente los encontramos como EPI o EPPs, ¿sí? Equipos de protección personal. Bien, eso respecta de las máquinas, ¿sí? Ahora también tenemos en el taller de automoción elevadores, elevadores para los vehículos, gatos y mesas hidráulicas, ¿sí? Entonces vamos a comprender un poco más de este mundo del elevador hidráulico, ¿sí? Antes de llegar a ello, sí vamos a entender un poco el principio que permite elevar, y esto incluso solventaría la pregunta de ayer respecto de la presión, ¿sí? Como nos dice al inicio, en los talleres de automoción, obviamente para nosotros revisar debajo del vehículo debemos elevar a este, ¿sí? El principio que nos permite el desplazamiento de grandes cargas mediante la hidráulica lo descubrió Pascal, ¿sí? Por eso se le atribuye a él esta medida, ¿sí? En el caso de los pascales son newton metro al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí lo que yo les hacía referencia el día de ayer, ¿sí? Creo que fue ayer, ¿sí? La presión, ¿sí? Es igual a la fuerza sobre el área que se aplica, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fuerza, aquí en este caso es una circunferencia, ¿sí? Entonces el área, como yo les decía ayer, si tenemos un cuadrado de 2 por 2, va a ser 4 centímetros al cuadrado abajo, y si yo aplico una fuerza de 10 newtons, si va a ser 10 dividido para 4, ¿sí? A 2.5 newtons sobre centímetro al cuadrado, ¿sí? Es la medida de presión. Ahora, ¿qué nos dice Pascal sobre esta medida? ¿Sí? Según Blaise Pascal, ¿sí? Esto lo hizo en 1623 a 1600, perdón, él nació en 1623 y falleció en 1662, ¿sí? Pascal dice que la presión es ejercida por un fluido incomprensible
y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables, ¿sí?, se transmite con igual intensidad en todas direcciones. ¿Qué nos dijo con esto? Que la presión que exista aquí va a ser la misma que existirá acá y en cada uno de los puntos, ¿sí?, de esta tubería, mientras estas paredes no sean indeformables, ¿sí? Entonces hablemos, por ejemplo, en el caso de una cañería o un ducto, esto no se va a deformar, ¿sí? Entonces la fuerza que nosotros apliquemos por el área va a generar la presión y va a ser la misma en cada uno de los puntos, ¿sí?, dentro del fluido hidráulico en este caso, ¿sí? Entonces se traduce a que la presión que ingresa es igual a la presión que sale. Por ende, la fuerza 1 sobre el área de aquí va a ser igual a una fuerza 2, porque esta va a ser mucho más elevada, sobre el área 2, ¿sí? Ese es el principio de Pascal, ¿sí?, hace referencia a la presión. Luego lo podemos convertir esta presión a bares, ¿sí?, a PSI, lo que hablábamos el día de ayer. Bueno, en base a eso, ¿sí?, es el principio de funcionamiento de estos elevadores. ¿Sí? Aquí tenemos el elevador de columnas, ¿sí? Aquí también hago énfasis para que tomen en cuenta, esto también está en el taller, ¿sí? Si sitúa el vehículo, se sitúa el vehículo, ¿sí?, en los mecanismos o máquina encima, ¿sí?, de la traviesa, la cual tiene diferentes puntos de apoyo. Si a esto lo llamamos puntos de apoyo, lo situamos al vehículo. Aquí te vamos a tener los mandos, ¿sí?, o los mecanismos de mandos que nos va a permitir elevar, bajar y proporcionar el seguro, ¿sí? Y aquí tenemos las dos columnas, ¿sí? Dos columnas. Bien. Luego de esto, ¿sí?, tenemos el elevador que vimos justamente en la práctica de ayer, ¿sí? En la alineación teníamos este tipo de elevador. Este es un tipo de elevador que se le conoce elevador de plataforma, ¿sí? Como vimos, el vehículo ingresa a dos plataformas, ¿sí? Aquí tenemos la plataforma de apoyo. Bueno, esto se le denomina tijera, ¿sí? Y aquí tenemos dos cilindros hidráulicos que son los que permiten justamente que el vehículo se eleve, ¿sí? Luego, ¿sí?, también contamos con el gato elevador y el de carretilla. Sí, aquí tenemos, bueno, acá en el lado izquierdo, ¿sí?, este funciona mediante, nosotros giramos y va a elevar, ¿sí? Acá ya es hidráulico, ¿sí? La ventaja es que tiene estas ruedas y por medio de esta palanca nosotros podemos elevar y va a proporcionarnos un poco mayor de seguridad, ¿sí? Porque igual tiene un freno y para nosotros bajar igual solo bastaría con girar la palanca, ¿sí? Entonces aquí tenemos la tijera, apoyos, ¿sí? La parte superior es el apoyo. En este caso tenemos un cilindro hidráulico, ruedas y la manivela para el desplazamiento, no para subir o bajar, ¿sí? Esto en cuanto a gato elevador. Muchos ya debemos conocer estos tipos de elementos, solo estamos haciendo un refuerzo, ¿sí?, de todos los máquinas, en este caso de elevadores que tenemos en un taller. El gato hidráulico de transmisión, ¿sí? Este elemento se utiliza justamente para transmisiones, ¿sí?, para bajar también cajas, ¿sí?, cajas de cambio. Se lo puede utilizar este elemento porque nos ayuda o nos proporciona justamente ese apoyo para poder desatornillar todos los elementos y bajar con mucho más cuidado, ya sea transmisiones, árboles, cajas, ¿sí? Nos proporciona el apoyo necesario. También tenemos mesas hidráulicas, ¿sí? Una mesa hidráulica, ¿sí?, como vemos en el caso de acá, tiene ruedas, ¿sí? Acá ya es un poco fijo, ¿sí? Pero igual, de la misma manera nos permiten sostener, ¿sí? En este caso podemos usarlo en el motor, ¿sí? Ya dependerá del tipo de vehículo y qué herramientas de tipo hidráulica necesitemos nosotros para el desmontaje de motores, cajas, transmisiones, ¿sí? Este elemento sí creo que es mucho más conocido, se llama grúa hidráulica, ¿sí? Lo utilizamos igual para elevar el motor, ¿sí?, extraer el motor del vehículo, ¿sí? Se utiliza también una cadena que va sujeta al motor y lo llevamos hasta este gancho,
¿sí? De ahí elevamos y extraemos el motor. Y por último, si tenemos esta traviesa sujeta motores, si no sé si tuvieron la oportunidad de apreciarla. Esta herramienta lo que nos permite, por ejemplo, es sujetar al motor mientras nosotros realizamos un cambio. Por ejemplo, puede ser en el caso de que requeramos cambiar las bases del motor, ¿sí? Simplemente colocamos este sujeta atraviesa motores, ¿sí? Para poder sostener el motor mientras realizamos el cambio, ¿sí? Porque no necesariamente debemos extraerlo, sino más bien sostenerlo para realizar el cambio de estos elementos de soporte, ¿sí? Y no sé si tenemos alguna duda. Creo que son herramientas que muchos ya la hemos visto, unas son nuevas, por ejemplo, la última creo que no es tan común verla porque disponemos de otras herramientas que también se pueden usar para el mismo fin. Sí. Bien, creo que no hay preguntas. Le daría el paso a mi siguiente compañero para que continuemos con la exposición. Bien, ya que no tenemos preguntas, vamos a continuar con lo que es la exposición. Denme un segundo para compartirles la pantalla. Me confirman si se puede visualizar. Sí, se mira. Ya, Sí, bien. sí, sí. Bien, gracias. Como ya habíamos visto en clases anteriores, sí, también tenemos como una de las máquinas que tenemos en el taller, lo que es una equilibradora de ruedas o balanceadora, ¿sí? Como ya muchos de nosotros sabemos, esta máquina nos ayuda a tener un correcto balanceo en lo que son los neumáticos. Está compuesta por lo que son una pantalla de datos, ¿sí? Como ya habíamos visto en la clase de ayer. Un segundito, por favor. Bien. Sí, sigamos. Como les comentaba, tenemos lo que es una pantalla de datos, ¿sí? Donde el día de ayer vimos que nos indicaba lo que son los puntos en donde tenemos que aplicar las pesas y el peso que tenemos que agregarle. También tenemos lo que es el eje de apoyo, ¿sí? Es donde va insertada, podría decir, el neumático, ¿sí? También tenemos la rueda o neumático. Eso sería como, por decir, las partes principales de lo que comprende lo que es una equilibradora de ruedas de manera general. Va a tener estos tres elementos de manera estándar, podríamos decirlo así, ¿sí? Bien, sigamos. También vamos a ver sobre lo que es un frenómetro, ¿sí? Esta herramienta lo que nos permite es comprobar el estado de los frenos del vehículo. Esto se puede realizar lo que es en la parte frontal o en la parte posterior del vehículo, ¿sí? Las ruedas se introducen en los dos, una en cada foso, como podemos ver en la parte de la derecha, ¿sí? Y esto comienza a girar y en el momento que nosotros aplastemos el freno, va a poder medir la fuerza de frenado, podríamos decirlo así. Bien, sigamos. También tenemos lo que es un frenómetro manual, ¿sí? En la actualidad se utiliza más lo que son el frenómetro de manera electrónica, que sería este, ¿sí? Este es el que se utiliza más en la actualidad. Pero también tenemos lo que es un frenómetro manual, ¿sí? Este frenómetro manual está compuesto generalmente lo que es un carro elevador del neumático, ¿sí? La palanca dinamométrica, también lo que es la pisa de freno y lo que es el cepo. El cepo es lo que abraza el neumático, podríamos denominarlo así. Bien, ¿cuál es la función de este elemento? Igual que el anterior, sería medir la fuerza de freno
al momento de nosotros pisar el pedal del freno, ¿sí? Y esto nos indica qué tan bien están regulados nuestro sistema de frenos. Bien, sigamos. Bien, lo que podemos ver en la parte derecha, ¿sí? En la imagen que podemos visualizar ahí, es lo que es el frenómetro manual en conjunto, ¿sí? Podríamos decirlo así. Como les explicaba, tenemos una palanca dinamométrica, el cepo, la rueda, ¿sí? Y en esta parte de aquí es donde vamos a poder nosotros visualizar mediante lo que es un nonio para nosotros poder tener una medida más exacta, ¿sí? ¿Qué es un nonio? Un nonio es una pieza auxiliar, ¿sí? Que se superpone a la escala graduada. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener una escala, por ejemplo, del 0 al 1 en milímetros, ¿sí? Y vamos a tener lo que es un elemento, una pieza auxiliar que nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, los grados la medida más exacta, por ejemplo, 2.5 milímetros. Bien, denme un segundito para indicarles más o menos el funcionamiento de lo que es un nonio. Denme un segundo. Bien, ¿me confirman si se puede visualizar la pantalla? No, todavía. Ahora. Ya, bien, gracias. Esto principalmente es el funcionamiento de un nonio. No se ve, compañero. ¿Perdón? No se ve la pantalla. Ya, gracias. Bien, como les mencionaba, tenemos lo que es, podríamos denominarlo una escala fija, ¿sí? Una parte fija, y vamos a ver que el nonio sería este elemento auxiliar, ¿sí? Que nos ayuda a medir con más exactitud lo que es la medida. En este caso, tenemos lo que es la medida sería del 0 al 1, tenemos en milímetros, en este caso, sí, vemos que funciona de la siguiente manera. Al nosotros deslizar la parte inferior, ¿sí? El elemento auxiliar, el nonio, podemos ver que aquí tenemos 2.0, ¿sí? Esta parte es la que nos indica lo que es el número entero, podríamos decirlo así. Y en el momento que nosotros nos encontremos con lo que es una medida que tenga decimal, lo que nosotros nos vamos a fijar es cuál de las líneas, en este caso, ¿sí? ¿Cuál de estas líneas es la que está más recta? En este caso sería el 2, ¿sí? Tenemos que la medida, en este caso, va a ser de 2.2, ¿sí? Porque esta es la línea que se encuentra más, podríamos decir, fija o recta en un solo sentido. Ese sería básicamente el funcionamiento de un nonio. Bien. Sigamos. Bien. A continuación les voy a presentar lo que es un video para que nosotros tengamos mayor entendimiento sobre el funcionamiento de lo que es un frenómetro, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, la llanta, en este caso, cae en el foso, ¿sí? Y el neumático comienza a girar y nosotros lo que visualizaremos en una pantalla, cuál es la medida, ¿sí? Correcto. Justo ahí frenó el vehículo y vemos que en la parte delantera tenemos una fuerza de frenado, ¿sí? Estos son los valores que nosotros vamos a encontrar en un frenómetro, ¿sí? Que va a estar compuesto por lo que es una pantalla digital también, a un lado de lo que es este elemento. Esto depende mucho
por ejemplo, el modelo, podremos decirlo así, depende mucho del tipo de frenómetro, ya que tenemos varias marcas, varios modelos en el mercado, y lo que es la pantalla, ¿sí? Puede variar el modelo de que van a aparecer los datos, pero generalmente lo que nos ayuda es a nosotros comprobar la medida, ¿sí? En La este medida. caso, dígame. O sea, lo que va a indicar ahí el número está indicando la medida que debe tener. En este caso sería la fuerza de frenado, la presión que nosotros tenemos al momento de frenar. Sí, en este caso tenemos que, Exacto. claro, eso lo que nos indica es la fuerza de frenado. Esto depende, como les mencionaba, el modelo, lo que podemos visualizar en la pantalla va a depender netamente del modelo, la marca, del cual sea nuestro frenómetro, para nosotros poder identificar más precisamente. ¿Sí? Bien. Sigamos. Ahora, lo que la máquina mismo nos indica que debe salir de los rodillos, ¿sí? Y colocar lo que es la parte posterior del vehículo, ¿sí? Para nosotros poder realizar lo que es el frenado en la parte posterior del vehículo, ¿sí? Vemos que comienza lo que es la prueba de frenado, ¿sí? Y se produce el frenado. En este caso se utiliza el freno de pie, ¿sí? El freno de pedal, ¿sí? Y vemos que nos genera estos datos. Bien, también lo que se realiza en este... Dígame. Una pregunta, Giovanni. ¿El carro tiene que estar en neutro o apagado? Apagado ¿Cómo es? no. El carro tiene que estar encendido. Encendido. ¿Y tiene Sí, que estar en neutro? en la parte, en algunos, lo que son frenómetros, se mueven por sí solos lo que es la parte de los fosos, ¿sí? Y esto es lo que genera el movimiento. Pero en otros sí tiene que estar, por ejemplo, la que tenga tracción delantera, tiene que movilizarse lo que es la llanta para que nosotros podamos medir al momento de Claro, frenar, ¿sí? está bien. Bien. Bien, en este momento lo que vamos a hacer es probar lo que es el freno de estacionamiento o freno de parking, ¿sí? Y como podemos visualizar en este modelo de frenómetro, lo que nos indica es el frenado delantero del eje trasero y el posterior, y lo que es el frenado de estacionamiento, ¿sí? O el freno de mano, como se le conoce. Bien, sigamos. También tenemos como otra máquina, ¿sí? Lo que es una alineadora. Esto pudimos visualizar el funcionamiento, cómo se compone el día de ayer, en la clase que dimos del día de ayer, ¿sí? Esto es como para reforzar, ¿sí? Como la mayoría de nosotros ya tenemos claro lo que es el funcionamiento de este elemento, que básicamente es que corregir cualquier grado o ángulo de inclinación que tengan los neumáticos, ¿sí? Para de esta manera evitar lo que son problemas en estabilidad, en la dirección, en la suspensión, ¿sí? Sigamos. Bien, también vamos a tener en la mayoría de talleres lo que es una prensa hidráulica, ¿sí? Esta prensa hidráulica lo que nos permite a nosotros es evitar que generemos grandes esfuerzos, podríamos decirlo en este caso mecánicamente, por nuestros esfuerzos. Lo que nos ayuda a esto es a conseguir grandes esfuerzos, pero en lo que es una maquinaria, ¿sí? Esto funciona mediante el principio que había explicado mi compañero Jordi, que es mediante un fluido, en este caso, va a hacer que un cilindro que se encuentra en la parte interior se desplace un pistón y de esta manera produzca una fuerza en dirección lineal, ¿sí? La prensa hidráulica de un taller de mecánica, ¿sí? No es de grandes dimensiones en lo que sería
para corrección para nosotros poder sacar en este caso lo que sería bujes, podríamos decirlo, ¿sí? Podríamos realizar la retirada de estos elementos con lo que sería esta prensa, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener de 30 o 40 toneladas aproximadamente, ¿sí? En lo que es un taller. Obviamente existen prensas hidráulicas que generan mucha más presión, ¿sí? Que llegan a generar hasta 100 toneladas de presión, ¿sí? Como podemos ver en la parte derecha, tenemos lo que es una prensa hidráulica, ¿sí? Que generalmente está constituida por lo que son el apoyo fijo, ¿sí? Que va en el piso, las columnas, el soporte de bancada. Esto es donde se va a colocar lo que sería el elemento que nosotros queremos extraer, en este caso, el cilindro hidráulico, que es el que va a generar la presión o el empuje. Tenemos la manivela de accionamiento y en algunos de los casos tenemos lo que es un manómetro indicador de presión para saber cuánta presión nosotros estamos utilizando para sacar ese elemento, ¿sí? Bien. Sigamos. Vamos en el caso de que en las prensas, perdón. En las prensas, nosotros vamos a tener lo que es diferentes tipos de elementos, de modelos también. Van a existir lo que son prensas eléctricas, prensas, no sé si se está compartiendo. A ver, ya. Vamos a tener lo que son prensas eléctricas o prensas netamente mecánicas, ¿sí? En el caso que nosotros tengamos prensas eléctricas, se podrían decir más avanzadas, vamos a tener como medida de seguridad lo que es, vamos a tener que tomar medidas de seguridad, como por ejemplo la que te podemos visualizar en pantalla, que es el doble pulsador, ¿sí? ¿Qué significa este doble pulsador? Que se realiza la bajada de la prensa, o en este caso el accionamiento de la prensa se genera cuando nosotros tengamos pulsado lo que es los dos pulsadores, valga la redundancia, ¿sí? Para que de esta manera nosotros no podamos sufrir accidentes en el momento que nosotros activemos, por decir, esta prensa, ¿sí? Ya que, como les mencionaba, se genera mucha fuerza, ¿sí? Mucha presión, y esto nos puede causar daños en lo que son nuestras manos, por decir, ya que son las que más se manipulan en este caso. También tenemos lo que son, existen prensas, lo que nosotros vamos a tener, que no van a bajar o no van a realizar el funcionamiento cuando nosotros estemos con las manos en el elemento, podríamos decir, en la parte donde va el elemento, no va a accionar, ya que nosotros tendremos unas anillas en las manos, en las muñecas, y esta nos va a nos va a obligar netamente a nosotros sacar las manos de ahí, no nos va a poder avanzar. Esto es un método muy eficiente, pero sería lo que es muy agresivo para nosotros, nos podríamos generar daños también en lo que son las muñecas. ¿Sí? Bien, vamos a ver el funcionamiento de lo que es una prensa netamente, en este caso, mecánica, ¿sí? Que funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a colocar lo que es el elemento, que en este caso vamos a enderezar, en este caso, ¿sí? En este caso es un elemento de la ballesta, ¿sí? Una hoja de la ballesta, y nosotros vamos a comenzar a generar presión al accionar. En este caso funciona mediante una gata hidráulica, ¿sí? Vamos a comenzar a activar la gata hasta que nosotros tengamos lo que es la deformación que deseemos, ¿sí? Tenemos en este caso también que está compuesta, como podemos visualizar aquí,
por unos muelles, ¿sí? Estos resortes lo que nos ayudan a nosotros es a regresar a la posición original de la a la posición original de la prensa para que se haga mucho más fácil retornar, en este caso, para soltar el elemento que nosotros estemos queriendo deformar. Bien. Si es que hasta el momento existe alguna duda o inquietud sobre lo que es estos tipos de elementos, sino para darle paso a lo que es mi compañero. No, bien. Sigamos entonces con lo que es la exposición. Listo, gracias, Giovanni. Entonces vamos a seguir hablando de lo que son estas herramientas y su uso. Dame un momentito para compartir la pantalla. ¿Se puede visualizar? Sí, Cristian, sí. Listo. Entonces, vamos desde aquí. A ver, déjame mover esto un poquito. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito de los recogedores de aceite y también la aspiradora de líquidos. Sabemos que es importante, ya que estos aceites, estos líquidos son muy nocivos para la piel. Entonces ha avanzado la tecnología durante todos estos años y ahora podemos, mediante los chequeos del cambio de líquido de frenos, cambio de líquido de aceite, refrigerante, podemos tener estas máquinas, los cuales nos van a ayudar con lo que es la succión de estos lubricantes y no mancharnos mucho las manos, porque como sabemos estos líquidos son cancerígenos, son nocivos, entonces vamos a ver. El primero es el recogedor de aceite. Como podemos observar en sus partes tenemos la entrada del embudo por el cual va a pasar el aceite o el líquido, los conductos que van a llevar ese líquido hacia nuestro depósito, el apoyo de ruedas y la manguera por la cual vamos a nosotros succionar o vamos a aspirar el líquido, en este caso. Luego vamos a pasar con la aspiradora de líquidos. En muchos casos a nuestro taller van a venir autos con fugas de aceite. Entonces, esta máquina nos va a ayudar para que mediante esta aspiradora de líquidos, por el medio del terminal aspirador, vamos a poder aspirar todo ese líquido de una mejor manera. Igual aquí encontramos el depósito donde se va a guardar el líquido, la entrada hacia la manguera que va hacia el terminal o los conductos, igual un apoyo de ruedas para poder movilizarnos durante todo el taller. Entonces, a ver, ¿me pueden ayudar si se visualiza? Sí, sí se mira. Listo. Entonces, miremos aquí este videito. Podemos observar cómo conectamos el conducto, la manguera. Esta puede ser aspirada. Este recogedor de aceite en sí es de la marca ACO. Podemos ver cómo se va llenando el líquido. Podemos succionar sin estar vaciando con jeringas, vaciando con, como habíamos hablado, con una manguera aparte. Entonces, esta aspira de una vez. También cabe recalcar que en el lado posterior encontramos algunos medidores de aceite en este lado para igual verificar. Entonces, procede a llenarse el aceite y viceversa. También podemos colocar en este depósito el aceite que queramos o el aceite que esté dentro lo ponemos en las canicas que van a estar destinadas en nuestro espacio para que no se topen con algunas otras herramientas o no se rieguen en sí para no causar accidentes laborales. Entonces sigamos. ¿Me pueden avisar si se sigue visualizando? ¿Sí? Sí, Cristian. Listo. Lo siguiente, vamos a tener una lavadora de piezas. Como sabemos, lo que son los pistones, lo que son la culata, en sí van a
al rato de que haga algún desperfecto, al rato que este esté trabajando mal, nos va a dar algunas virutas, algunos destajes. Entonces esta lavadora de piezas en sí nos va a proporcionar que no estas virutas, estas piezas no estén botadas por cualquier lado. Igual tenemos que usar nuestros guantes también para tener la protección adicional. Entonces, vamos a ver aquí que tiene dos mangueras en este caso, en otras una, con, aquí podemos observar, esta línea de tubería puede llevar a varios galpones que tenemos acá abajo, o también podemos conectarlos directamente a lo que es el servicio de agua potable, o en muchos casos también ya que usamos estos galpones que se introducen en la parte baja del depósito, podemos integrar lo que sería un poco de agua con jabón para igual lavar nuestras piezas. Entonces, todo este depósito de aquí encima, la parte posterior, nos va a ayudar a que no se rieguen estas virutas, estos detajes de nuestras piezas mecánicas en lo que son partes del motor en sí y no causen alguna herida. Supongamos que viene algún cliente al taller y observa por aquí, si no tuviéramos esta lavadora de piezas y se pega a lo que estamos nosotros haciendo y le cae una viruta en la mano. Entonces eso puede también tener algunos accidentes. Entonces podemos ver que una de estas mangueras, uno de estos conductos, tiene el agua potable, como les decía, y el otro para lavar las piezas en sí tiene una esponja con la cual podemos lavar. Entonces, aquí vamos a poder visualizar cómo está la pieza. Todo esto va a ser conducto de la parte posterior o de abajo. Entonces, sí, en varios casos estas lavadoras también tienen dos aperturas a los lados. Ejemplo aquí, para poner las piezas y en otra para poner las piezas lavadas y en otra para poner las piezas que todavía no están lavadas. Entonces podemos ver que salen igual aquí algún destaje. E igual con nuestro conducto, la manguera, lavamos también todo lo que es el depósito inferior en la parte de arriba. Listo. Entonces continuamos. Y ahora tenemos el equipo de puesta a cero de mantenimiento. A ver, Marcelo, ¿qué se le viene a la mente viendo esta tableta? ¿Sí se me escucha? A ver, ¿cómo? ¿Qué se nos viene a la mente al ver esta tableta? ¿A qué le asociamos? Un elemento importantísimo en el taller, con el que podemos ver los códigos de falla. La tableta, o sea, quiere decir a la tina mismo que está como un lavadero. No, no sé si se cambió de diapositiva, ahora estamos No, en este equipo. ¿No se cambió? no, Déjeme, comparto de nuevo la pantalla. Ahí se puede observar la tableta. no todavía. Esperemos un ratito, entonces. Me aviso. ¿Ya se puede visualizar? No, no, Ahí. no todavía. Un momentito, creo que es internet. A ver, presentación. Ahí se puede visualizar. No, ahora, No, pero Sí. es ahora otro sí. equipo de puesta a cero mantenimiento, dice. Listo, ¿qué se le viene a la cabeza al ver esta tableta? Bueno, parece una maquinita o como decir, para medir, o también Exactamente. puede ser un medidor de presión o de aire, no sé. Sí, vamos a ver, estos equipos, estos puesta a cero, se conectan a lo que son tabletas o controles, o
muchos casos les decimos escáner. Ah, un escáner, Claro, y entonces encontramos, como les digo, en tabletas o controles, y nos sirve para visualizar lo que son las fallas, nos da los códigos de falla, podemos también borrar esos mismos códigos si es que ya arreglamos el problema. Nos da lo que sería en sí también fallos de control eléctrico, del control de frenado, de la dirección hidráulica, de la suspensión, de la dirección, etcétera, en todos estos casos. Entonces, recordemos que en la parte baja o en la parte posterior de nuestra tableta o control, vamos a encontrar un adaptador, un conector de OBD2, el cual se conecta uno en la parte abajo de control de tableta y el otro hacia nuestra ECU o la memoria de nuestro carro. Entonces ahí le preguntamos qué es lo que tiene mal. Encontramos en DTC en los códigos de falla de este. Entonces es muy importante que podemos encontrarlos en estos dos tipos. Listo. Listo. Entonces continuando, vamos a hablar de lo que son los bancos de trabajo o armarios o las cajas de herramientas donde tenemos apartamentos para clasificar las herramientas. También tenemos los maletines que ya venimos hablando, que podemos encontrar las herramientas en unidades, o en maletines que nos proporcionan la mayoría de herramientas, como igual íbamos hablando. Entonces, luego de esto vamos a hablar de los utillajes. ¿Qué son los utillajes? En sí, los utillajes son herramientas que están destinadas hacia un solo tipo de mantenimiento. Por ejemplo, el extractor de rótulas o el separador que íbamos viendo en el mantenimiento que hicimos para las rótulas. Podemos aquí, tenemos un tornillo con el cual podemos ajustar o desajustar, al rato sacar la rótula, el apriete que tiene esta. Entonces, este utillaje, esta herramienta está destinada exactamente para eso. En otros casos también encontramos el mismo extractor, pero en forma de espiral, como podemos ver aquí. Listo. O sea, son herramientas ¿Sí? específicas. Claro, específicamente para lo que vamos a manejar, en ese caso la rótula. Exactamente. Luego tenemos los caballetes graduables. Estos caballetes nos van a ayudar por si en nuestro taller, en nuestra casa, cuando vamos a realizar algún mantenimiento, no contamos con un elevador. Entonces, como sabemos, estos caballetes graduables deben regularse al rato que vamos a ponerlos en los puntos de apoyo del chasis y elevar nuestro auto. Luego tenemos las camillas. Estas camillas sirven para, por medio, en un taller estamos trabajando con varias herramientas de llaves 17, de llaves 19, los juegos de dados, y estamos en urgencias, digámoslo así. Estamos trabajando todos los empleados. Entonces, ponemos la herramienta aquí y la desplazamos hacia la cabina que está trabajando nuestro compañero. Entonces, son muy importantes también tenerlas en cuenta. Luego tenemos la montadura de ruedas. Esta montadura de ruedas ya vimos ayer prácticamente cómo esta se manejaba. Tenemos en los componentes principales del cabezal de giro, la uña de extracción o la palita que hablábamos, la rueda o el aro que esta mantenía. Entonces tenemos un soporte para la rueda en el que se mantenía quieta, estable, y mediante la uña de extracción o la pala sacábamos el neumático. Igual aquí tenemos la bancada. Vimos también que ayer en algunos casos aquí encontramos pedales para hacerla funcionar a la montadura de ruedas en sí. Entonces, listo. Luego tenemos lo que es el manómetro. Para los neumáticos tenemos las partes, los componentes de la manguera, la boca, el acople para el compresor, en el caso que vayamos a llenar de aire, los neumáticos, la manivela y el manómetro de indicador de presión, que igual lo estábamos viendo ayer. La medición de estas en PCI. Entonces, para recordarnos, unimos la boca y podemos aquí visualizar en PCI
o hacer una transformación a bares de esta. Igual aquí tenemos el neumático, como siempre, en unos talleres, esta boca de aquí, de lo que sacamos la presión del neumático, también le llamamos agos. Listo. Luego tenemos algunas técnicas básicas en cuanto a la relación de nuestro taller. Tenemos estas plataformas para lo que sería el trabajo de lo que es la instalación eléctrica. O sea, esto se ocupa más para lo que es la instalación eléctrica de varios casos. Encontramos también la parte trasera de un auto, también estas plataformas. Al rato que vamos a revisar los cables de electricidad. Entonces tenemos las partes, los cilindros, que por aquí es donde pasa la presión para hacer subir la cesta, la plataforma, el accionamiento. Con esta manejamos lo que sería el cilindro hidráulicos y los mecanismos, el apoyo móvil o las ruedas y es la ploma. Entonces, estas plataformas son usadas en su fin para la instalación eléctrica, sería de nuestro taller, revisar las líneas de cableado, llegar, supongamos que la parte principal del taller mide en sí unos 3 metros, entonces también para la revisión, como sabemos, el taller debe seguir varias normas de los bomberos, de que todos los cables deben estar sellados bajo canaletas. Entonces, para observar mejor, tener una mejor visualización y un mejor espacio para nosotros igual trabajar, si no alcanzamos algún lugar lejos del suelo. No sé si hasta el momento tenemos alguna pregunta. No, de ser el caso. Sí, dígame, Marcelo. Digo, de mi poste no. Ah, ya. Entonces, listo. Entonces le paso la clase a Jimmy para que continúe. Muchas gracias. Listo. Primeramente, muy buenas noches con todos. ¿No tenemos dudas? Buenas noches. Muy buenas noches, Marcelo. ¿Me confirma si es que ya se puede ver la pantalla? Sí, se mira. Ya, perfecto. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de los mantenimientos básicos diarios o los automantenimientos que vamos a hacer a nuestros equipos, como ya veníamos hablando, ¿sí? Entonces nos dice que el mantenimiento en la actividad industrial es básicamente consiste en predecir las apariencias de cualquier fallo en un sistema y corregirlo antes que se agrave, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener lo que es un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. De esto se derivan algunos otros tipos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero del mantenimiento preventivo, ¿verdad? Como sabemos, del mantenimiento preventivo siempre va a ser un poco más costoso que el correctivo, ya que en el mantenimiento preventivo vamos a estar cambiando algunas piecitas o engrasando los émbolos de algunas máquinas, limpiando las cañerías. Entonces esto nos lleva a pequeños gastos que a largo plazo se hacen un poco más costosos, pero nos agrandan un poco la vida útil de nuestra máquina y nos evitan en temprano tiempo un mantenimiento correctivo, ¿verdad? Hablando del mantenimiento correctivo, es un mantenimiento en donde nosotros ya vamos a hacer una reparación de alguna de nuestras máquinas. Este vendría a ser un solo gasto, entonces por eso no se considera tan costoso como un mantenimiento preventivo. Para entender un poco más de lo que les estoy diciendo, he hecho aquí una pequeña tablita en donde podemos ver que dice que el mantenimiento correctivo solo se actúa cuando se presenta un error en el sistema, como les mencionaba, cuando ya tenemos que hacer una corrección grande. El mantenimiento preventivo dice que es una continua revisión de las condiciones del equipo y los elementos que sufren un desgaste antes de provocar un fallo. Como les decía, el mantenimiento preventivo
es el que nosotros vamos a estar realizando diariamente con nuestras máquinas. El mantenimiento programado. ¿Esto qué quiere decir? Como ya veníamos hablando con varias máquinas, algunas tienen trabajos hidráulicos, otras tienen trabajos neumáticos. Entonces, lo correcto que nosotros debemos tener es un plan de mantenimiento programado para ciertas máquinas. Como sabemos, a los compresores se les hace un mantenimiento cada 200 horas de trabajo. Es el tiempo correcto para hacer un mantenimiento a un compresor. Tenemos otras máquinas hidráulicas que, según el fabricante, dice que los aceites o los líquidos que ocupan debe ser cambiado a tantas horas de trabajo. Como les digo, esto depende de cada máquina y cada fabricante. Y un mantenimiento no programado. El mantenimiento no programado es el que nosotros vamos a reparar las roturas cuando se ocasionan los fallos en los equipos. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, nosotros estamos utilizando una pistola neumática y por desgracia se llega a romper la punta del compresor. Es un mantenimiento no programado y tenemos que reparar esa ocasión, ¿verdad? Esa cuestión. El mantenimiento diario que nosotros tenemos que tener en un taller. Como sabemos, el mantenimiento de taller en un taller de automoción incluye todas las operaciones que se realizan diariamente para conseguir que la empresa funcione, sin posibilidad de sufrir accidentes de trabajo, proporcionando a los lugares de trabajo la seguridad necesaria. ¿Esto qué quiere decir? Que en conjunto todas las personas que llevan a cabo este trabajo deben tener cada bahía de trabajo, cada elemento en óptimas condiciones. Ya lo mencionaba mi compañero Cristian, que en el área de la limpieza, ¿qué pasaría si es que por desgracia dejamos virutas o elementos cortantes y alguien va y se arrima? Entonces eso principalmente caería sobre nosotros, ¿sí? La idea de todo mantenimiento diario es prevenir accidentes de trabajo como problemas económicos y que acarrean bajas laborales. Ya puede ser por negligencia o por un accidente, como ya veníamos viendo en videos anteriores, con los elevadores, que algunos elevadores fallaban y se caían. En ocasiones puede ser por faltas de mantenimiento, que no se percataron que la cadena se rompió o no estaba bien colocado el piñón de seguridad. Entonces esto es lo que nosotros vamos a revisar a diario para evitarnos problemas a largo o a corto plazo en las actividades diarias que nosotros nos vamos a poder encontrar. Como ya habíamos venido o explicando anteriormente, las actividades que se deben llevar a diario es el control de todas las partes de trabajo. Como les decía, revisar que todas las máquinas estén óptimas para trabajar. Que cada bahía de trabajo tenga un lugar y siempre permanezca lo más limpia posible. Las herramientas, ya mencionábamos que teníamos una máquina para limpiar nuestras herramientas, debe estar muy bien colocada. Tener un área para los combustibles de las máquinas. Como ya les mencionaba, algunas funcionan en base a acciones hidráulicas, en base a acciones hídricas, ya son diferentes mecanismos, ¿verdad? También, y muy importante, la utilización de los EPP, el equipo de protección personal y la colocación de armarios, ¿sí? Los armarios se los coloca para tener mejor organizado las diferentes secciones, ya sea un armario específico para herramientas de golpe, para herramientas de fricción, ya son ese tipo de cosas. Ya lo mencionaba Jordi, algo muy importante, el encendido y el apagado de las máquinas al momento de empezar y finalizar la jornada. Esto nos va a beneficiar mucho en nuestro ámbito porque puede prevenir muchos errores, muchos accidentes en lo que es específicamente las bahías de trabajo. Hasta este punto, no sé si es que alguien tenga alguna pregunta. Listo.
Entonces con eso finalizaría mi exposición. Bien, les comento, ¿sí? Lo que hemos visto hoy son todas las herramientas, maquinaria, ¿sí? Utensilios, ¿sí? Las seguridades que debemos tener de acuerdo a las máquinas, ¿sí? De todo lo que respecta a un taller de automoción, ¿sí? Entonces ustedes ya conocen un poco más a fondo todo este mundo de herramientas que necesitamos para nosotros poder trabajar o realizar los mantenimientos en un vehículo, ¿sí? Más aún si es una reparación. Bien, el día de hoy nos corresponde realizar un taller, ¿sí? Este taller vamos a quedar más bien como tarea, ¿sí? Nosotros vamos a subir la información de hoy día a la plataforma y luego de la clase la clase de hoy es la clase 17, ¿sí? Estaría el taller 4, es el que debemos resolver. ¿Sí? Las personas que crean que pueden ya resolverlo, pueden hacerlo. Caso contrario, nosotros ya subimos las diapositivas y pueden tomar esta información como guía para resolver el taller. ¿Sí? El taller consta de 12 preguntas y son preguntas de lo que hemos visto en la clase para que ustedes puedan resolver o quede un poco más precisa la información, digamos así, ¿sí? No sé si haya dudas respecto de eso. Es el taller 4 que se habilitó a las 7. Sí, pueden entregarlo o resolverlo tranquilamente el día de mañana, ¿sí? Pueden guiarse de la información como les comento. Bien, me cabe recalcar, sí, un punto para el día lunes. Sí, el día de mañana tenemos clases normales, pero les comento esto para el día lunes. El día lunes se va a realizar ya la evaluación final, ¿sí? La evaluación final no consta este tema de herramientas ni la clase de mañana. La evaluación final está preparada con los temas anteriores, ¿sí? En este caso sería sistema de frenos, dirección y suspensión, componentes, funcionamiento y procedimientos, ¿sí? Y adicional los equipos de protección personal que debemos usar. Son los 4 temas que como evaluación final. Si para esto ustedes disponen del fin de semana para retomar o estudiar un poco los conceptos anteriores, ¿sí? Y el día lunes daríamos la evaluación final. Ahora, esta evaluación final, ¿sí? En el plan de clase que nosotros organizamos, como les comentaba, se va a realizar de manera guiada en un vehículo real, ¿sí? Entonces, para ello necesitaría que hasta el día de mañana, ¿sí? Me puedan confirmar si el día lunes ustedes pueden conectarse en la mañana y a qué hora pueden conectarse, ¿sí? Cada uno. Si es que no pudieran realizar o conectarse en la mañana, ¿sí? No había ningún conflicto, pasaríamos la evaluación a la noche, pero esta evaluación ya sería teórica. Sí, esa evaluación ya por condiciones de luz no podríamos hacerle de manera práctica, más bien esa evaluación ya sería teórica. Entonces, les doy la opción, ¿no? Hasta el día de mañana a ver si pueden organizarse. Sí, la idea sería el día lunes a las 8 de la mañana. Sí, desde las 8 podemos ya conectarnos. Si, por ejemplo, digamos, Marcelo me dice yo sí puedo a las 8, Fausto me dice yo puedo a las 9, yo puedo a las 11. Sí, el asunto es que la evaluación dura más o menos 1 hora, ¿sí? Obviamente, si todos disponen pueden conectarse de 8 a 10 de la mañana, ¿sí? En el lapso de estas 2 horas nosotros agilizamos los procesos y podríamos tomar la evaluación a las 6 personas que que están tomando este curso, ¿sí? Entonces un poco les comento esto, ¿sí? El día lunes para ver si es que pudiéramos adelantar la clase. Obviamente si el día lunes realizamos la evaluación en la mañana, en la noche ya no tendrían clases. No sé si tenemos alguna duda respecto de esto. Jordi. Sí, don Marcelo, dígame. Por mí no habría problema en la mañana. Podría ser a las 8, si desea, en cuanto a mi persona. Listo, Marcelo. Entonces ya le apunto ahorita y le Gracias. confirmo que el día lunes a las 8 entonces con usted. Las demás personas, si
pueden confirmarme ahora, si no, lo haríamos en la clase de mañana, que pueden organizarse y tranquilamente me avisan si pueden o no para nosotros gestionar la otra evaluación, ¿sí? Bien, si no hay más preguntas, ¿sí? En el aula virtual, como les comento, queda abierto ya el foro, perdón, queda abierto ya el taller 4. Vamos a subir las diapositivas y ustedes pueden revisar el contenido para que resuelvan el taller 4. Creo que no hay preguntas, ¿sí? Por favor, recalco esto de que me confirmen hasta mañana si van a poder en la mañana el día lunes, ¿sí? De mi parte, agradecerles por la presencia del día de hoy. Nos veríamos en la clase de mañana, ¿sí? Resuelvan el taller, espero que les vaya de lo mejor en el taller y que tengan una excelente noche. Buenas noches con todos, compañeros. Igual, buenas noches con Buenas todos. noches, compañeros. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Muy buenas noches con todos, que tengan Buenas noches, compañeros. Hasta luego. Una buena noche. Buenas noches. Buenas noches, compañeros.